Buenos días familia Achiote y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar una ensalada navideña hecha con repollo, con espinaca, con manzana, deliciosa y muy fácil de hacer. Vamos a necesitar para iniciar esta receta 200 gramos de espinaca. Estoy usando espinaca baby, pero puedes usar espinaca de hoja grande, la lavas y si estás usando de esa la cortas en pequeños trocitos. Esta va a ser tan sencilla como lavarla, desinfectarla y dejarla a un ladito. Luego seguimos con un cuarto de repollo morado. Ojo, puedes usar también repollo verde. Vamos a cortarlo finamente y luego que lo hayamos cortado presten atención a esto. Si sufren del colon pueden pasar el repollo en agua tibia. Lo dejan en agua tibia, un poquito bien calientica por así decirlo. Y luego lo sacan y lo ponen en agua fría. Ese es el proceso para que de pronto no les caiga tan mal. Una vez lo tengan listo, lo reservan y continuamos con una manzana. Yo estoy usando manzana verde, puedes usar también manzana roja. La vamos a cortar en láminas, retiramos el centro de la manzana y luego la cortamos en trozos pequeños. Así de fácil vamos haciendo una ensalada navideña. La idea es que no nos demoremos mucho tiempo en la cocina, por eso les traigo esta receta. Si quieres ver otra como la ensalada agridulce, te la voy a dejar por aquí arriba. Pero antes, por favor, pon la manzana en agua con limón para que no se oxide tan rápido. Te comentaba que mientras dejamos por acá la manzana, abajo también te voy a dejar la ensalada agridulce y otra ensalada que a mí me encanta. Pueden ser opciones también para esta cena navideña. El siguiente ingrediente van a ser arándanos deshidratados, un puñadito o unos 20 a 30 gramos y también uvas pasas. Súper importante, si no tienes arándanos deshidratados, bueno, solamente usa uvas pasas. Ahora integramos el repollo morado y la espinaca, mezclamos con mucho cuidado de no romper la espinaca. Recuerden que la espinaca es bastante delicada. Ahora, una vez lo tengamos integrado, va a ser súper fácil y es darle like a esta receta. Es súper importante para nosotros cada like y súper importante también si no se han suscrito, los invito para que se suscriban a este canal. Ahora agregamos los arándanos y las uvas pasas, mezclamos también un poco y lo que les decía, la idea es que ustedes vayan adaptando la ensalada a sus necesidades y a los ingredientes que tengan en casa. Luego integran la manzana, la cual han drenado súper bien, ojo que no tenga mucha agua, la drenan súper bien, la mezclan y la integran con el resto de los ingredientes. Hasta este punto estamos listos y ahora vamos a continuar con el aderezo de yogur. Preparar el aderezo va a ser la cosa más fácil. Vas a necesitar unos 120 a unos 150 mililitros de yogur natural sin sabor. Luego agregas de 1 a 3 cucharadas de miel. Yo voy a usar una cucharadita de miel y luego agrego stevia. Ahora vamos a agregar una cucharada de vinagre de manzana. Si no tienes vinagre de manzana puedes agregar un chorrito de limón. Vamos a mezclar muy bien y así de fácil hemos hecho este aderezo. La idea es que sea un aderezo que sea muy fácil de hacer. Puedes sustituir el yogur por crema de leche, pero para que te quede así con más consistencia, mientras yo agrego la stevia te cuento. La pones en la nevera, cuando la crema de leche esté fría la vas a batir hasta que logre tener un poquito más de volumen y sigues todos los pasos. Ahora integramos el aderezo a la ensalada, mezclamos. Por favor, siempre que mezclemos recordemos la parte de abajo para que no nos quede arriba la salsa y abajo un poco pobre de aderezo. Yo tengo por acá un poco de vinagre de dátil o de dátiles, es súper rico. Si lo tienes puedes agregar una cucharada, si no lo tienes pues no pasa nada, no lo agregas o agregas un poquito más de miel. Mezclamos y listo señores, así de fácil tenemos nuestra ensalada. Esta ensalada lleva nueces, pero yo les voy a contar cómo yo la voy a servir. Una vez la tengas lista la puedes dejar reposar como por unos 10 minutos para que tome un poco más de sabor. Ahora vamos a emplatar. Recuerden que las ensaladas y todas las comidas que preparamos pues requieren de un buen emplatado. Entre más bonitas las sirvas, más apetitosas se van a ver también. La ponemos en una ensaladera y una vez la hayamos
arreglado súper bien, lo que vamos a hacer es integrar las nueces. Puedes usar almendras, puedes usar arándanos, puedes usar también anacardos o marañones, en fin, ustedes pueden usar lo que quieran. Me parece que con nueces queda delicioso y este es el resultado, mi corazón. Es una receta muy fácil, muy sencilla. Si te ha gustado, te invito para que te suscribas a Chiote y actives la campanita en la función de todos y también para que me regales un like. Abajo encuentras el botón de compartir, dale compartir, compártelo con tus familiares. Al final todos los ingredientes al igual que en la caja de descripción y te invito para que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Un beso gigante, chao.